Bienvenidos a una nueva clase del curso de Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica a nivel renal. Mi nombre es Natalia Rucavina y voy a estar con ustedes en esta clase acerca de los aspectos prácticos de determinación de los componentes del sistema renina-angiotensina, en donde particularmente estudiaremos al radioinmunoensayo. Esta clase se va a dividir en 3 segmentos principales. En primer lugar, discutiremos aspectos generales acerca de la técnica de radioinmunoensayo o RIA. En segundo lugar, ya estudiaremos un poco más en detalle cómo es el procedimiento de esta técnica. Y finalmente nos ocuparemos en los últimos minutos de la interpretación de los resultados. A modo de introducción, podemos decir que la técnica de RIA fue desarrollada por Berson y Allow en la década del 60 para determinar las concentraciones de insulina en muestras de plasma humano. Hoy en día esta técnica es ampliamente utilizada para detectar y cuantificar sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas, en conjunto a su vez con muchas otras muestras en una muestra determinada, que puede ser, por ejemplo, una muestra de tejido o algún fluido humano. Es por lo tanto una técnica muy sensible y muy específica. Es un tipo de inmunoensayo. Esto significa que es una prueba que utiliza la formación de complejos entre antígeno y anticuerpo como medio para generar un resultado que sea perceptible y cuantificable. Los inmunoensayos se diferencian de otras pruebas de laboratorio, por ejemplo, las reacciones colorimétricas, en que utilizan justamente complejos entre antígeno y anticuerpo para generar una señal que pueda medirse. En el caso del RIA, esta técnica se basa en la unión competitiva del antígeno, que va a estar marcado radiactivamente justamente como método de medición, y del antígeno no marcado a un anticuerpo específico y de alta afinidad por el antígeno. Es útil para cuantificar entonces, como dijimos, cantidades muy pequeñas de antígeno, al ser una técnica altamente sensible. En este slide podemos ver un esquema de la reacción entre antígeno y anticuerpo. El antígeno, recordemos, no es más ni menos que la sustancia cuya concentración queremos determinar. Puede ser, por ejemplo, y esto viene al caso de nuestras clases de este módulo, un péptido determinado del sistema renina-angiotensina, como puede ser la angiotensina 2 o la angiotensina 1,7, que se encuentran en muy baja concentración en el plasma, por ejemplo, o en algún tejido. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? En primer lugar, que es el primer renglón, vamos a necesitar anticuerpos específicos que estén dirigidos hacia la hormona o la sustancia a determinar, que la vamos a llamar hormona no marcada o antígeno frío. Por otro lado, también vamos a necesitar contar con la hormona o la sustancia que nosotros queremos determinar marcada radiactivamente, la cual también, como podemos ver en el segundo renglón del esquema, se une a los anticuerpos específicos de la misma manera que lo va a hacer la hormona no marcada de nuestra muestra, cuya concentración queremos determinar. Por último, como podemos ver en el tercer renglón, cuando colocamos en un mismo sistema, que es lo que hacemos en el ensayo de RIA, a la hormona marcada o al péptido marcado y al no marcado, vamos a ver cómo los anticuerpos se unen de manera indistinta tanto a unos como a otros. De esta manera, cuando solo tenemos a la hormona marcada radiactivamente, todo el anticuerpo disponible se va a unir a esta hormona, dando un porcentaje de unión total del 100%, que es lo que vemos en el primer renglón. Cuando a este sistema adicionamos la hormona no marcada, que es la que está presente en nuestra muestra, va a existir una competencia entre la hormona no marcada y la marcada por la unión al anticuerpo. Vamos a ver que el anticuerpo se va a unir tanto a una como a la otra, es lo que vemos en el segundo renglón. Particularmente la condición en donde el 50% de anticuerpo se encuentra unido a la hormona marcada y el 50% a la hormona no marcada se conoce como tubo de 50% de unión. En esta gráfica podemos ver representados ambos puntos, es decir, el punto de unión total o de unión 100% y el punto de unión de 50%, que están representados justamente en un gráfico de porcentaje de unión en función de la concentración de ligando frío, es decir, de ligando no marcado radiactivamente. Podemos observar que una concentración de ligando frío igual a 0, vamos a obtener un porcentaje de unión de 100%.
A medida que incrementamos la concentración de ligando frío, este ligando va a ir compitiendo con el ligando marcado radiactivamente por la unión del anticuerpo y vamos a ver entonces cómo el porcentaje de unión va decreciendo. Podemos ver también representado en el esquema el punto de 50% de unión que habíamos mencionado anteriormente. Aquí vamos a ver esquematizada la reacción que va a tener lugar en el ensayo de Ría en un tubo de reacción. Lo primero que vamos a tener es una cantidad conocida de antígeno marcado radiactivamente, la cual nosotros debemos disponer y a la cual agregamos una cantidad fija de un anticuerpo específico para ese antígeno. Vamos a necesitar finalmente un tipo de sistema que nos permita separar la fracción de antígeno que se unió justamente al anticuerpo de aquella que permanece libre. Existen varias formas de hacerlo, lo vamos a ver en un ratito. En este caso lo que hacemos es adicionar un anticuerpo antiinmunoglobulinas que precipite al complejo antígeno marcado anticuerpo y permita separar justamente del antígeno no unido al anticuerpo. Finalmente, se mide la radiactividad en el precipitado. En ausencia de antígeno frío, por ahora, todos los complejos van a ser radiactivos. En este caso, entonces, la radiactividad va a ser máxima y vamos a tener representado al tubo de unión total, es decir, de unión del 100%. ¿Qué pasa ahora en el caso que adicionemos una muestra con una cantidad de antígeno de hormona desconocida al sistema? Entonces, si esta muestra tiene una cantidad de antígeno no marcado, ¿sí?, que es la sustancia que yo quiero determinar, este antígeno va a competir con el antígeno marcado, ¿sí?, al mezclarse por la unión al anticuerpo. Finalmente, después se va a adicionar anticuerpos antiinmunoglobulinas que van a precipitar al complejo antígeno-anticuerpo, que en este caso, al existir ya antígeno no marcado en la muestra, va a tener tanto antígeno marcado unido al anticuerpo como antígeno no marcado. Y vamos a medir de la misma manera la radiactividad en el precipitado. En este caso vamos a observar un descenso de la medida de radiactividad porque vamos a tener justamente complejos que se unieron al antígeno no marcado. La reducción en la radiactividad del precipitado es inversamente proporcional a la cantidad de antígeno frío en la muestra. ¿Cómo determinamos entonces el porcentaje de unión? Lo que hacemos es construir una curva de calibración que relacione la radiactividad con la concentración de antígeno frío en la muestra. Si se realiza el ensayo con una muestra que tiene, una cantidad desconocida de antígeno no marcado, que es lo que podemos ver en la diapositiva anterior, y medimos la radiactividad en el precipitado, finalmente por interpolación en la curva de calibración vamos a poder estimar la concentración de antígeno frío en la muestra. Les dejamos para que piensen si creen que es necesario hacer un tubo de unión inespecífica. Resumiendo, entonces, a nivel práctico, el RIA es un ensayo de unión competitiva entre un antígeno marcado radiactivamente y un antígeno no marcado, a un anticuerpo específico de alta afinidad por ese antígeno. El antígeno marcado se mezcla con el anticuerpo a una concentración que sature inicialmente todos los sitios de unión al antígeno en el anticuerpo. A medida luego que la concentración de antígeno no marcado se incrementa, más antígeno marcado va a ser desplazado del sitio de unión. Esto dará entonces como resultado una reducción en el porcentaje de unión. Las principales ventajas del RIA es que es una técnica muy sensible y muy específica, es decir, permite cuantificar en una muestra cantidades muy pequeñas de hormonas o de ligando que están en el orden de los picogramos y que a su vez, al ser una técnica muy específica, ya que yo voy a utilizar anticuerpos dirigidos específicamente contra mi hormona o mi ligando, me va a permitir distinguirlo de otras sustancias que estén presentes en la muestra. Ventajas justamente tienen que ver con el uso de material radiactivo. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que los isótopos radiactivos presentan un decaimiento, por lo cual van a tener un tiempo útil de vida media y van a ser entonces relativamente inestables. Por su parte, tenemos que tener en cuenta
que necesitamos estar sujetos a múltiples normas que requieren tanto, o que se requieren para regular tanto la utilización, la conservación y el desecho del material radiactivo. Necesitamos disponer de un laboratorio específico para el uso. Tenemos que cumplir las legislaciones de cada país con relación al uso del material radiactivo, así como también las normativas internacionales. A su vez también tenemos que contar con equipos que permitan medir radiactividad, y todo esto se traduce en un alto valor económico asociado a esta técnica. Para ir profundizando en la parte práctica, que es el objetivo de esta clase, para llevar a cabo un experimento de RIA, entonces, recapitulando un poco lo que vimos en la primera parte, vamos a necesitar contar con el anticuerpo específico contra el antígeno que se desea medir. Por ejemplo, en el caso de los péptidos del sistema renina-angiotensina, podría ser un anticuerpo específico contra la angiotensina 2, por ejemplo, o contra la angiotensina 1,7. Necesitamos también disponer del antígeno marcado radiactivamente. Ya vamos a ver cómo se realiza esto y qué métodos existen. Necesitamos también un método mediante el cual el antígeno marcado unido al anticuerpo pueda ser separado del antígeno marcado libre, es decir, del antígeno marcado no unido al anticuerpo. Necesitamos un equipo que nos permita medir radiactividad, que en general la radiactividad se expresa como CPM, es decir, cuentas por minuto. Ya lo vamos a ver también en el ejemplo que vamos a ver hacia el final de la clase. Y finalmente necesitamos también disponer del antígeno puro para usar como estándar o calibrador, ya que se necesita, como dijimos anteriormente, la generación de una curva de calibración con muestras de concentración conocida de estándares no marcados, para luego interpolar y poder calcular la concentración de antígeno no marcado en nuestra muestra. Las muestras a partir de las cuales nosotros podemos determinar la concentración de nuestro antígeno pueden ser variadas, pueden ser, por ejemplo, plasma, extractos de distintos tejidos, puede ser también lisado celular. Lo que sí o sí se debe cumplir es que la extracción de la muestra debe ser muy rápida. Una vez que nosotros, por ejemplo, realizamos la disección, si estamos, por ejemplo, trabajando con un animal, o si hacemos o levantamos a las células en un cultivo, tenemos que inmediatamente congelar la muestra en nitrógeno líquido o con hielo seco, o esta muestra tiene que ser procesada inmediatamente, teniendo en cuenta y recordando, por ejemplo, que los péptidos del sistema renina-angiotensina son muy lábiles y pueden destruirse con facilidad. Debemos entonces, para iniciar este protocolo, preparar lisados de las muestras en un buffer específico que contenga inhibidores adecuados que nos permita justamente degradar a los péptidos en el caso de querer determinar algún péptido del sistema renina-angiotensina y también frenar los distintos tipos de reacciones enzimáticas. Vamos a centrifugar a esas muestras a 13.000 RPM a 30 minutos y nos quedamos nosotros para trabajar con el sobrenadante a partir del cual vamos a purificar los péptidos cuya concentración queremos determinar por RIA. Una vez obtenido el sobrenadante del proceso de lisis de los tejidos o de las células, necesitamos ahora sí extraer los péptidos a determinar. Para el caso de los péptidos del sistema renina-angiotensina, podemos purificarlos utilizando columnas de extracción en fase sólida, específicamente cartuchos CPAC de carbono 18, como los que podemos ver en la imagen que se encuentra en esta diapositiva. Debemos seguir diversos pasos para extraer a los péptidos. En primer lugar, tenemos que activar a las columnas sin la muestra con determinados solventes. Si una vez que estas columnas están activadas podemos aplicar las muestras. Vamos luego a eluir a los péptidos con metanol ácido y finalmente secamos a estas muestras para evaporar el metanol y las podemos conservar a menos 20 grados centígrados para realizar sí o sí después luego el experimento de RIA. Dijimos también entonces que para proceder con este experimento tenemos que disponer del anticuerpo específico, tenemos que disponer de la muestra, extraer justamente los péptidos que queremos determinar y por último también dijimos que vamos a necesitar obtener al antígeno puro, tanto sin marcar para hacer la curva de calibración, es decir, estándares de distinta concentración de antígeno puro, así como también al antígeno marcado radiactivamente. Existen distintos métodos de marcación, así como distintos isótopos.
Uno de los métodos utilizados, particularmente para la marcación también de, cuando queremos estudiar péptidos del sistema renina-angiotensina, es la iodinación de estos péptidos con ioduro 125. Existen también dos métodos de marcación, uno es el de la cloramina T y otro es el de la peroxidación. Este método utilizarse comúnmente. También podemos utilizar otros isótopos como el carbono 14 y el hidrógeno 3. Brevemente, lo que hacemos es obtener a este antígeno marcado reactivamente mediante iodinación del antígeno puro, del cual debemos disponer, en los residuos de tirosina, mediante los métodos que ya mencionamos, el método de cloramina T o el de peroxidasa, y luego posterior separación del antígeno marcado del isótopo libre, es decir, del isótopo no marcado, mediante las técnicas de filtración en gel o HPLC. Por último, también cuando mencionamos los distintos pasos de la reacción, dijimos que debíamos tener un método de separación del complejo antígeno-anticuerpo, del antígeno que no se encuentra unido al anticuerpo. Existen distintos métodos de separación y uno ampliamente utilizado, particularmente para separar a los péptidos, en realidad para cuantificar péptidos del sistema renina-angiotensina, es la utilización de un anticuerpo antiinmunoglobulinas adicionada a polietilenglicol, que recuerden que el polietilenglicol es un polímero que puede precipitar proteínas en solución acuosa. Entonces lo que se hace es adicionar ese reactivo precipitante formado por el anticuerpo y el polietilenglicol a todos los tubos, se mezcla, se incuba para dejar justamente dar tiempo a esta precipitación durante 30 minutos a temperatura ambiente, luego se centrifugan a 4 grados centígrados, por 30 minutos también a 3000 G, se descarta el sobrenadante y se seca el líquido también de los bordes de los tubos de ensayo y finalmente se dejan, en este precipitado se van a encontrar los complejos anticuerpo con antígeno y se mide la radiactividad remanente en esos tubos de ensayo que quedaron una vez que descartamos el sobrenadante. Y ahora sí, ya finalmente nos adentramos de lleno en la parte práctica, justamente que es la determinación de péptidos del sistema renina-angiotensina mediante radioinmunoensayo. ¿Cuál es la justificación de utilizar esta técnica para evaluar justamente a los péptidos del sistema renina-angiotensina? Sabemos que estos péptidos se encuentran en baja abundancia, es decir, en baja concentración, tanto en tejidos biológicos, como puede ser, por ejemplo, el riñón, así como también en fluidos como el plasma o como en la orina. Esto hace que su detección y su cuantificación constituyan un importante desafío a nivel práctico. Sin embargo, si nosotros necesitamos entender el papel fisiológico y principalmente fisiopatológico que estos péptidos juegan en determinados modelos o situaciones experimentales, es necesaria su cuantificación y su determinación. Entonces, un método ampliamente utilizado en diversos estudios clínicos es justamente el radioinmunoensayo. Y se basa esta técnica para determinar péptidos del sistema renina-angiotensina en la inmunoreactividad selectiva contra los distintos componentes de este sistema, como puede ser, por ejemplo, la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7, que son péptidos que difieren únicamente en un aminoácido. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos utilizando anticuerpos específicos que sean dirigidos hacia el extremo C-terminal de ambos péptidos, que es donde se encuentra el aminoácido diferente, y que por lo tanto no reaccionan de forma cruzada entre sí. Vamos a ver ahora, a modo de ejemplo, cómo calcular y cómo interpretar los resultados de un experimento de RIA para la determinación de péptidos del sistema renina-angiotensina como la angiotensina 1,7 y la angiotensina 2. En esta tabla, en primer lugar, podemos ver un resumen de los tubos que requerimos para realizar el ensayo. En primer lugar, tenemos un tubo de unión total que va a contener, siempre en todos los casos vamos a utilizar buffer para equilibrar a los distintos volúmenes. En este caso, el tubo de unión total va a tener anticuerpo, obviamente, y va a tener también trazador, es decir, va a tener al anticuerpo marcado. Obviamente no va a tener muestra y no va a tener estándar. Por su parte también vamos a alargar tubos de unión inespecífica. Esto se relaciona un poquito con la pregunta que les habíamos hecho anteriormente, es decir, la respuesta es que sí, es que vamos a necesitar tubos de unión inespecífica y si quieren en el encuentro que vamos a tener virtual
podemos discutir un poco la necesidad o el porqué de la necesidad de utilizar tubos de unión inespecífica, que únicamente van a llevar trazador, es decir, antígeno marcado y buffer para equilibrar los volúmenes. Finalmente, también vamos a contar con tubos estándares, es decir, que van a tener a estándares de concentración conocida del antígeno que yo quiero determinar, junto con la presencia también de trazador y de anticuerpo. Y finalmente mis muestras, que van a tener obviamente un volumen determinado de muestras, junto al trazador y al anticuerpo. Todo esto, una vez que yo armo esta batería de tubos, que pues fíjense que es bastante grande, se va a realizar una incubación overnight en cámara fría con agitación débil. Y finalmente, ¿cómo llevo a cabo los cálculos? Bueno, yo lo que voy a necesitar es calcular el porcentaje de unión, en primer lugar para los estándares y luego para las muestras. ¿Cómo calculo el porcentaje de unión, tanto sea para mi estándar como para mi muestra? Bueno, lo calculo a partir de la radiactividad que yo medí para mi estándar y para muestra, a la cual se le restó la radiactividad de los tubos inespecíficos, sobre la radiactividad del tubo de unión total, a la cual también se le restó la radiactividad de los tubos inespecíficos. Particularmente para los estándares, en primer lugar voy a representar el porcentaje de unión para cada estándar en función de la cantidad de ligando no marcado, es decir, de la cantidad de estándar, para armar una curva de calibración y finalmente a partir del porcentaje de unión de mis muestras las voy a interpolar en la curva de calibración y voy a calcular de esta manera, o sea, por interpolación, la cantidad de péptido en la muestra. Y acá podemos ver bien un ejemplo gráfico en el cual se largó un RIA para la angiotensina 1,7. Podemos ver en la columna de la izquierda todos los tubos que se largaron. En la columna de la derecha ya vemos la radiactividad medida y cómo se calculó el porcentaje de unión para cada uno de esos tubos. Los tubos 1 y 2 son los tubos del porcentaje de unión total que a los cuales vemos que a la radiactividad de esos tubos se les restó la radiactividad de los tubos 3 y 4, que son los inespecíficos, ¿sí? Estos tubos 1 y 2 tienen un 100% de unión, es decir, son los tubos de unión total. Y luego tenemos desde los tubos 5 hasta el tubo 26 a los estándares de concentración conocida, ¿sí? A los cuales vemos que a la radiactividad se le restó la radiactividad de los tubos 3 y 4, es decir, de los inespecíficos, y luego lo que hacemos entonces es, según la fórmula que vimos anteriormente, dividir las cuentas ya restadas de cada uno de esos estándares sobre las cuentas del tubo de unión máxima, es decir, de unión total del 100%, para determinar, como vemos en la cuarta columna, el porcentaje de unión de cada uno de los estándares. Y vemos que a medida que nosotros aumentamos la concentración del estándar, vamos a ver una disminución en el porcentaje de unión al anticuerpo, porque vamos a tener una competencia que nos va a dar este estándar no marcado con, por la unión al anticuerpo, y va a hacer que se reduzca la cantidad de antígeno marcado que se une al anticuerpo. Aquí simplemente vemos, graficada a la curva de calibración que se armó a partir de los porcentajes de unión de cada uno de los estándares, ¿sí? Representándolo en función de la cantidad de antígeno, es decir, de ese estándar, en este caso, por ejemplo, de angiotensina 1,7, y vemos cómo entonces obtenemos la curva de calibración a partir de la cual nosotros vamos a calcular luego la concentración de angiotensina 1,7 en nuestra muestra. Entonces lo que hacemos es, vamos a partir del porcentaje de unión que obtuvimos para nuestra muestra, interpolamos en la curva de calibración y a partir de allí obtenemos finalmente la concentración de angiotensina 1,7 en la muestra. Esto mismo puede hacerse para determinar los niveles de angiotensina 2. Recordemos que en este caso vamos a estar utilizando otro anticuerpo dirigido contra la angiotensina 2. Vamos a necesitar disponer de estándares de concentración conocida para la curva de calibración de angiotensina 2, así como también a la angiotensina 2 marcada radiactivamente. Volvemos a alargar cada uno de estos tubos, determinamos el porcentaje de unión y finalmente vamos a construir la curva de calibración. Vemos cómo también obtuvimos determinados porcentajes de unión, en este caso para 3 muestras que teníamos, y que por interpolación en la curva de calibración obtenemos la concentración de angiotensina 2 en estas muestras.
Y finalmente, ¿cómo sería la interpretación fisiológica o fisiopatológica de conocer estas concentraciones de péptidos, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina en una muestra? Lo que se sabe, por ejemplo, para el caso práctico que nosotros vimos, en el caso de conocer las concentraciones de angiotensina 1,7 y de angiotensina 2, lo que se ha determinado, demostrado es que la relación entre las concentraciones de angiotensina 1,7, que recordemos es digamos, uno de los principales representantes del eje depresor del sistema renina-angiotensina, así como también de la angiotensina 2, que sería uno de los principales representantes del eje presor en un determinado tejido, como puede ser, por ejemplo, el riñón, puede resultar un marcador útil que nos va a permitir inferir a partir de la relación entre justamente ambas concentraciones el estado de activación de ambos brazos o ejes de este sistema en una determinada condición experimental. Este ejemplo lo podemos ver en un paper publicado en el laboratorio en el cual se determinaron los niveles de angiotensina 1,7 y de angiotensina 2 por RIA en ratas normotensas, Wistar-Kyoto, y en ratas espontáneamente hipertensas, SHR. Y lo que se observó justamente es que en las ratas hipertensas se encontraron niveles de angiotensina 1,7 reducidos en comparación a las controles, niveles de angiotensina 2 incrementados, con entonces una reducción en la relación angiotensina 1,7 con angiotensina 2 que nos podría estar dando una pauta de la existencia justamente de una activación del eje presor y de una inhibición del eje depresor mediante la inhibición o una baja actividad de la enzima EK2, ¿sí? Y finalmente, entonces esto sumado a otros resultados experimentales, como puede ser, por ejemplo, la expresión de los componentes de este sistema por Western o por inmunofluorescencia, así como también el binding, es decir, la unión de, por ejemplo, angiotensina 1,7 o angiotensina 2 a su receptor, nos puede dar una idea de cómo se encuentran estos sistemas en determinada condición experimental, como puede ser, por ejemplo, la hipertensión arterial, es decir, que son de gran utilidad a nivel tanto, preclínico, básico, experimental, así como también a nivel clínico, midiendo los niveles de estos péptidos, tanto a nivel del tejido como de, por ejemplo, plasma u orina. Gracias por su atención, nos esperamos en el encuentro virtual en donde podrán, plantear todas sus dudas acerca de este tema, como así también vamos a estudiar distintos ejemplos en los cuales se determinan los niveles de péptidos del sistema renina-angiotensina por esta técnica, haciendo hincapié en la expresión de los resultados y en la interpretación de los mismos. Hasta luego.